pero en ningún caso menciona la evasión fiscal y en ningún caso menciona tampoco la huida de capitales. Es decir, aquí tenemos otra vez otro ejemplo de ejercicio de poder blando. Así nos han tenido convencidos a todos los científicos sociales que nos hemos acercado a este tema durante muchísimos años. Últimamente empieza a haber deserciones, empieza a haber escándalos y empieza a haber cosas interesantes que empiezan a demostrar cuál es el verdadero origen del dinero negro en el mundo. Pero hasta hace muy poco tiempo todos estábamos convencidos de que las cosas eran así. Estos son los 4 delitos que generan, como digo, el gran dinero ilegal en el mundo: evasión fiscal, huida de capitales, corrupción, narcotráfico. La evasión fiscal, bueno, que decir aquí que el Fondo Monetario Internacional habla de cantidades astronómicas, 500.000 millones, 500.000 a 800.000 millones de euros es lo que genera, por ejemplo, el narcotráfico, según el Fondo Monetario Internacional en el mundo. Esto es aproximadamente lo mismo que todo el comercio de automóviles, de acero y de hierro en el mundo. Hay otros estudios que dan unas cifras un poco menores, otras un poco mayores, pero lo que sí está claro es que, por razones curiosas, por razones a investigar, que nosotros hemos investigado, que acabo de exponer aquí, existe un gran interés por parte del Fondo Monetario Internacional y de sus organismos en sobrevalorar el volumen del dinero negro en el mundo. ¿Cuál es entonces el dinero negro de verdad en el mundo? Obtenido de, digamos, de estudios que obedecen a un patrón de transparencia metodológica y de rigor científico, que es el que normalmente tenemos que siempre poner encima de la mesa, ¿no?, a la hora de manejar este tipo de cosas. Vamos a ver, según los estudios anuales de criminología, que se hacen anualmente en Estados Unidos, el 56% de todo el dinero ilegal generado en Estados Unidos procede de la evasión fiscal. Estos porcentajes, de casi el 60%, son extrapolables a otros países capitalistas desarrollados. Este dinero, lo que tiene este dinero es que en unos países es legal y en otros es ilegal. Es decir, aquí no tenemos que hablar de chorizos o de grandes ladrones, ¿no? Simplemente, en algunas jurisdicciones, lo que es ilegal en unas es legal en otras. Entonces, las jurisdicciones, como hay una situación internacional no cooperativa, sino competitiva, los países se atraen mutuamente, se provocan la evasión fiscal de los países que tienen al lado, ¿no? Es decir, el ejemplo en Europa es Irlanda, ¿no? Irlanda ha hecho un dumping fiscal en Europa terrible en los últimos 10 años, que ha bloqueado todo el movimiento obrero en Irlanda, ¿no? Porque incluso los sindicatos irlandeses apoyaban ese dumping fiscal para atraer inversiones a Irlanda y crear puestos de trabajo, ¿no? Los irlandeses lo han vuelto a hacer últimamente con el tema del rescate de sus bancos, el rescate unilateral. Esto no es nuevo, los irlandeses llevan tiempo haciendo con este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, es dinero generado con actividades legales, lo que pasa es que no paga impuestos. Es ilegal desde el punto de vista político, porque se le usurpa de alguna forma a los países en los que ha sido creado ese dinero, que tienen una serie de leyes fiscales, ¿no? Pero realmente, desde el punto de vista de una hipotética sociedad mundial, no se puede decir que sean dineros ilegales, porque, como digo, lo que es ilegal en un país es legal en otro, ¿no? Las víctimas son intangibles, no hay nadie que pueda decir: me has quitado tanto dinero, excepto un gobierno con responsabilidad para con su pueblo y diga: esto es dinero que le estás quitando a su población, ¿no? Pero, digamos, no hay ningún perjudicado que pueda presentar una demanda en algún tribunal porque le hayan robado el dinero, ¿no? Eso complica mucho el tema de la legalidad, ¿no? El tema de si es dinero legal o no, dependiendo del país del que estemos hablando. La segunda, la gran evasión fiscal se produce en el norte y entre las oligarquías del sur. La pequeña evasión fiscal es la evasión fiscal que normalmente se produce en los países con bajos costes salariales, con una situación de precariedad laboral muy fuerte, que tiene una economía política muy distinta. No es poder político el que se acumula ahí, simplemente es una compensación de la falta de regularidad de los ingresos. De alguna forma es una externalidad, ¿no?, que las empresas producen cuando pagan bajos salarios. Es decir, las empresas se ahorran los impuestos, ¿no? Los trabajadores a cambio pues acceden a admitir un salario desprotegido, pero
digamos que aquí el que sobre todo sale ganando es la empresa, son las empresas porque sus gastos salariales pues disminuyen, ¿no? Por tanto, es una evasión fiscal de una naturaleza muy distinta a la gran evasión fiscal. La segunda partida es la huida de capitales. Esto es un tema que yo creo que el sur debería estudiar con mucho detenimiento, ¿no? Vamos a ver, no entiendo por huida de capitales aquí la salida en desbandada de capital a raíz de una medida gubernamental, o tampoco entiendo por huida de capitales aquí la salida especulativa de dinero de un país, ¿no? Entiendo por huida de capitales simplemente la salida regular y pseudo legal de dinero de los países casi siempre productores de materias primas y casi siempre del norte al sur, del sur al norte. Es decir, no estamos hablando, no sé si me he explicado, no estamos hablando de acciones especulativas ni de movimientos extraordinarios de capital, sino de una regularidad que incluso no llama la atención porque no parece que transgrede ninguna ley. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues a través de los métodos de falsificación de facturas de importación y exportación. Es decir, es una especie de evasión fiscal de alguna forma, ¿no? Es decir, es falsificación de documentos que o bien no reflejan la realidad de lo que se está exportando e importando, o bien no lo reflejan en el absoluto. Se sobrefactura, los países, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden sobrefacturar las empresas multinacionales, porque estos son los actores más importantes de la infrafacturación y la sobrefacturación. Dependiendo de sus intereses, pueden o inflar las facturas o hacer facturas o declarar mercancías por debajo de su valor real. Por ejemplo, países que declaran una exportación de unas determinadas toneladas de cobre que están muy por debajo de lo que realmente se ha exportado, ¿no? Esto produce la segunda forma de huida de capitales del sur al norte es pues la transferencia de beneficios de unas filiales a otras dentro de las propias multinacionales en función de la fiscalidad. Es decir, la General Motors tiene plantas por todo el mundo, pero en algunos países tiene que pagar más impuestos que en otros. A través de sus filiales transfiere beneficios de unas filiales a otras, o sea, transfiere beneficios de unas filiales a otras para depositar en las filiales de aquellos lugares donde tiene que pagar menos impuestos el grueso de sus beneficios y así se ahorra impuestos, ¿no? Bueno, pues esto teniendo en cuenta que el 60% digamos, del mercado internacional, del comercio internacional, es un comercio internacional que se produce en el seno de las propias multinacionales, son cantidades astronómicas, ¿no? Se ha calculado que entre 300 y 800 mil millones de dólares circulan de esta forma, de forma opaca, de forma no llamativa, del sur al norte todos los años. Los países más afectados son los países, como decía antes, con materias primas de las que el norte está sediento, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, Nigeria, varios países latinoamericanos, incluso China, ¿no? Por ejemplo, se ha calculado que algunos países pierden, como Sudáfrica, el 10% de su Producto Interior Bruto de esta forma. Estos 300 a 850 mil millones de dólares son 5 veces, o sea, multiplican por 5 toda la ayuda al desarrollo que recibe el sur por parte del norte, ¿no? Gobierno bolivariano.